Toda mi familia me dejó fuera del testamento de mi padre. Años después descubrí el motivo real, y entenderlo me hizo cuestionar si alguna vez realmente fui parte de esa familia. Desde que tengo memoria, siempre sentí que yo era distinta dentro de mi propia familia, no por algo que hubiera hecho mal, sino por una sensación constante de no encajar del todo, como si siempre hubiera una pared invisible entre ellos y yo que nadie se molestaba en explicar. Crecí en la misma casa que mis hermanos, con los mismos padres, las mismas reglas y las mismas cenas en la mesa, pero aún así había pequeños detalles que me hacían sentir fuera de lugar, miradas que se quedaban medio segundo de más, silencios que aparecían cuando yo entraba a una habitación, conversaciones que se detenían justo cuando me acercaba. Nunca pude señalar algo concreto, pero desde niña aprendí que había cosas de las que no se hablaba frente a mí. Mi papá era un hombre reservado, trabajador, de pocas palabras pero de presencia firme. No era frío conmigo, pero tampoco era tan cercano como lo era con mis hermanos. Con ellos bromeaba, los abrazaba, se involucraba en sus problemas. Conmigo era correcto, atento, pero siempre había una distancia que nunca supe cómo cruzar. Yo crecí pensando que quizás era cosa mía, que tal vez yo era más sensible, más callada, más diferente, y que por eso me costaba sentirme parte de ese núcleo familiar tan cerrado. Cuando mi papá enfermó, todo cambió. La casa se llenó de médicos, de visitas, de llamadas, de una urgencia que nos obligó a convivir más de lo normal. Yo estuve ahí todos los días, ayudando, cuidándolo, acompañándolo en silencio cuando los demás se iban. A veces, mientras le sostenía la mano, sentía que quería decirme algo, que había palabras atoradas en su garganta que nunca terminaban de salir. Pero siempre se quedaban en miradas largas y suspiros pesados. Murió sin decir nada más. El día que leyeron el testamento, yo no esperaba nada extraordinario. No pensaba en herencias, ni en dinero, ni en propiedades. Solo quería cerrar ese capítulo. Pero cuando el abogado empezó a mencionar nombres y cantidades, algo se me fue hundiendo en el pecho. A mi mamá le dejó la casa. A mis hermanos les dejó dinero, terrenos, ahorros. Y cuando llegó mi turno, simplemente no llegó. Mi nombre no apareció. No había una mención, ni una línea, ni una pequeña referencia. Era como si no existiera. Recuerdo mirar a todos esperando que alguien dijera que era un error, que faltaba una hoja, que algo estaba mal. Nadie dijo nada. Nadie se sorprendió. Nadie preguntó. Solo yo. Y esa fue la primera vez que entendí que lo sabían. Todos lo sabían. Y yo no. Pasaron años después de eso. Años en los que intenté convencerme de que no importaba, de que el dinero no definía el amor, de que quizás mi papá simplemente tomó decisiones que no necesitaban explicación. Pero esa herida no cerraba. Cada reunión familiar, cada comentario, cada vez que alguien hablaba de lo que había heredado, me recordaba que yo había sido excluida. No solo del testamento, sino de algo más profundo. Un día, ya cansada de cargar esa duda, confronté a mi mamá. No con gritos, no con reproches, sino con una pregunta simple: ¿por qué papá no me dejó nada? Ella me miró como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era tristeza o culpa. Me pidió que me sentara. Me dijo que había una verdad que nunca me dijeron porque pensaron que me destruiría. Entonces me lo dijo. Mi papá no era mi padre biológico. Había sido quien me crió, quien me dio su apellido, quien estuvo ahí toda mi vida, pero no era mi sangre. Mi mamá había quedado embarazada de otra persona antes de conocerlo, y él decidió aceptarme como suya, pero con una condición que nadie más conocía, que yo nunca lo supiera. El testamento fue su forma de marcar una diferencia que siempre existió, aunque jamás me la dijeran. No lloré en ese momento. Me quedé en silencio, tratando de entender cómo algo así podía cambiar tanto mi pasado sin borrar ninguno de mis recuerdos. Yo había sido su hija en todo, menos en ese último gesto. Y eso dolía más que cualquier mentira. Después de que mi mamá me dijo la verdad, la casa se volvió un lugar extraño, como si hubiera pasado años viviendo en una versión falsa de mi propia vida y de pronto alguien hubiera cambiado el decorado sin avisar. Caminaba por los pasillos mirando las paredes, las fotos familiares,
los marcos con sonrisas que ahora parecían esconder algo que yo nunca vi. Cada imagen de mi infancia, cada recuerdo que antes me daba cierta seguridad, se sentía distinto, como si tuviera una capa invisible encima que recién ahora estaba aprendiendo a notar. No era que dejara de quererlos, era que ya no sabía exactamente quiénes habían sido conmigo durante todo ese tiempo. Mi mamá intentó hablar conmigo muchas veces después de esa confesión. A veces se sentaba frente a mí con la intención clara de explicarse, de justificar lo que había hecho, de contarme su versión de la historia completa. Otras veces solo me miraba desde la cocina o desde la sala, como si no supiera por dónde empezar. Yo no tenía fuerzas para discutir, pero tampoco para fingir que todo estaba bien. Había algo roto entre nosotras que no se arreglaba con frases bonitas ni con promesas tardías. Me contó que cuando quedó embarazada de mí estaba asustada, que su relación con el hombre que era mi verdadero padre terminó mal y que nunca quiso que yo creciera sabiendo que había sido producto de una historia complicada. Mi papá, el hombre que me crió, aceptó hacerse cargo de mí, aceptó darme su apellido y su vida, pero siempre hubo un acuerdo silencioso. Yo nunca debía saberlo. Ella creyó que ese silencio me protegería, que me daría una infancia más simple, más normal. Nunca pensó en lo que pasaría cuando ese silencio se volviera demasiado pesado para sostenerse. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de comprensión y dolor. Parte de mí entendía que el miedo puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, pero otra parte no podía dejar de sentir que me habían robado algo fundamental, la verdad sobre quién era yo. No poder decidir por mí misma qué hacer con esa información fue una herida que tardé mucho en empezar a aceptar. Mis hermanos reaccionaron de maneras distintas cuando se enteraron. Algunos ya lo sabían desde hacía tiempo. Otros lo descubrieron conmigo. Eso fue quizá lo más doloroso, saber que no solo mis padres habían guardado el secreto, sino también parte de la familia. Habían hablado de mí, de mi origen, de mi diferencia, sin que yo estuviera presente. Me miraban como siempre, me abrazaban, me llamaban hermana, pero sabían algo que yo no. Esa sensación de haber sido la última en enterarse de mi propia historia fue algo que me costó mucho procesar. Hubo discusiones. No gritos, sino conversaciones largas, pesadas, llenas de preguntas que nadie sabía responder del todo. Les pregunté si alguna vez me habían tratado distinto por eso, si alguna vez pensaron que yo no merecía lo mismo. Algunos lo negaron, otros guardaron silencio. Y en ese silencio yo encontré respuestas que no quería tener. Con el tiempo empecé a pensar más en mi papá. En el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba a la escuela, que me preguntaba cómo me había ido en el día. ¿Me quiso menos por no ser su sangre? ¿O me quiso igual, pero nunca pudo dejar de sentir esa distancia que yo percibía desde niña? Nunca tendré una respuesta definitiva. Él ya no está para explicarlo. Solo me queda esa mezcla de gratitud y dolor que viene cuando alguien te da una vida, pero no te da toda la verdad. También pensé mucho en el testamento. Ya no era solo dinero. Era un símbolo. Era su última decisión, su última palabra sobre cómo nos veía. Y yo había quedado fuera. No como hija, sino como alguien que no pertenecía del todo. Eso fue lo que más me costó aceptar. No el valor económico, sino el mensaje silencioso que venía con él. Empecé a distanciarme un poco de la familia. No de forma dramática, no con peleas ni cortes definitivos, sino con una especie de retiro emocional. Iba menos a reuniones, hablaba menos, observaba más. Necesitaba entender quién era yo fuera de esa historia que me habían contado toda la vida. Necesitaba encontrar una versión de mí que no dependiera de un secreto ajeno. Poco a poco, comencé a hacer preguntas sobre mi verdadero padre. No para buscarlo necesariamente, sino para saber de dónde venía. Mi mamá me dijo su nombre, algunas cosas básicas, detalles que había guardado durante años. Cada dato era como una pieza nueva de un rompecabezas que nunca supe que existía. No sentí odio hacia él. Sentí curiosidad. Y también un extraño duelo por una relación que nunca tuve. Mientras tanto, la familia seguía funcionando, pero algo había cambiado para siempre. Ya no éramos los mismos. Ya no podíamos fingir que todo era como antes. La verdad, una vez dicha,
no se puede volver a guardar. Y aunque a veces dolía, también había algo liberador en ya no tener que vivir dentro de una mentira. Después de que empecé a aceptar la verdad, algo dentro de mí ya no podía quedarse quieto. No era enojo ni resentimiento exactamente, era una inquietud constante, una sensación de que había una parte de mi vida que nunca había tenido nombre y que ahora exigía ser vista. Saber que el hombre que me crió no era mi padre biológico no borraba lo que habíamos vivido, pero sí abría una puerta que jamás pensé cruzar, la posibilidad de buscar al hombre que sí lo era. No fue una decisión inmediata. Pasaron semanas en las que solo pensé en ello en silencio, mientras hacía mis cosas diarias como si nada hubiera cambiado. Iba al trabajo, hablaba con amigos, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba siempre volviendo al mismo punto. ¿Quién era realmente yo y de dónde venía? La identidad, entendí entonces, no es solo un nombre o un apellido, es una sensación de pertenencia que cuando se rompe deja un vacío difícil de explicar. Una tarde, sin avisarle a nadie, tomé el papel donde mi mamá había escrito el nombre de mi verdadero padre. Lo miré durante mucho tiempo, como si fuera algo peligroso, como si leerlo en voz alta pudiera alterar algo que todavía no estaba lista para enfrentar. Busqué información, primero con miedo, luego con más determinación. Encontré algunos registros, referencias antiguas, pistas pequeñas que confirmaban que era una persona real, no solo una historia del pasado. Saber que existía en algún lugar del mundo fue más impactante de lo que imaginé. Cuando se lo dije a mi mamá, su reacción fue de puro temor. Me pidió que no lo buscara, que no removiera algo que ya había causado suficiente daño, que no arriesgara la estabilidad que todavía quedaba en la familia. Yo la escuché, pero por primera vez no acepté su miedo como razón para detenerme. Le dije que esa historia también era mía, que no podía vivir el resto de mi vida sin saber quién era ese hombre y por qué nunca estuvo. Buscarlo no fue fácil. No fue como en las películas donde todo se resuelve con una llamada. Hubo direcciones viejas, números que ya no existían, información incompleta. Cada pequeño avance me llenaba de ansiedad. No sabía si quería encontrarlo o no. Tenía miedo de que fuera alguien que no quisiera saber de mí, o peor, que si quisiera y yo no supiera cómo manejarlo. Finalmente, después de semanas, logré algo, un número. Lo guardé en mi teléfono durante días sin atreverme a marcar. Me preguntaba qué le diría, cómo empezar una conversación así, cómo decirle a un extraño que era su hija. El día que finalmente llamé, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Contestó una voz masculina, desconocida, tranquila. Le dije mi nombre y, con una pausa que me pareció eterna, le dije que creía que yo era su hija. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Pensé que colgaría. Pensé que negaría todo. Pero no lo hizo. Dijo mi nombre de nuevo, despacio, como probándolo, y me pidió que le diera unos minutos. Volvió a hablar con una voz distinta, más cargada, y me dijo que siempre había pensado en mí, que había sabido de mi existencia, que mi mamá decidió criarme sin él y que respetó esa decisión aunque le doliera. No había rencor en su voz, solo una tristeza que parecía vieja. No fue una conversación mágica ni perfecta. Fue incómoda, torpe, llena de pausas. Pero fue real. Me contó cosas básicas de su vida, me preguntó de la mía. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Solo quiso saber cómo estaba. Y eso, de alguna manera, fue suficiente para ese momento. Después de colgar, me sentí extrañamente ligera y pesada al mismo tiempo. No había encontrado un nuevo papá, no había cerrado una herida por completo, pero había dado un paso que necesitaba dar. Ya no era solo la hija de una historia incompleta. Ahora tenía una verdad más amplia, más compleja, pero también más mía. Cuando la familia se enteró de que lo había contactado, las reacciones fueron mixtas. Algunos me apoyaron. Otros me dijeron que estaba removiendo cosas que era mejor dejar en el pasado. Mi mamá lloró, no de enojo, sino de miedo. Yo la abracé y por primera vez sentí que nuestras lágrimas eran distintas, pero honestas. Ella había cargado ese secreto toda la vida. Yo apenas estaba empezando a entenderlo. Nada se resolvió de golpe. La herida del testamento seguía ahí.
la distancia con algunos miembros de la familia también. Pero había algo nuevo, yo ya no era una niña a la que se le podía ocultar su propia historia. Había tomado una decisión por mí misma, no por el miedo de otros, no por la comodidad de la familia, sino por la necesidad de saber quién era. Y eso cambió todo. Después de hablar con el hombre que era mi padre biológico, no sentí alivio completo, pero sí una especie de claridad nueva. Era como si por primera vez pudiera mirar mi vida sin esa neblina que siempre había estado ahí sin que yo lo supiera. Ya no me preguntaba tanto qué había hecho mal para ser distinta, porque entendí que no era algo que hubiera nacido de mí, sino de una verdad que otros habían decidido ocultar. Esa comprensión no borró el dolor, pero lo colocó en un lugar diferente, uno donde ya no me culpaba por él. Mi relación con mi mamá empezó a cambiar lentamente. No fue una reconciliación bonita ni rápida, fue algo más parecido a una reconstrucción torpe. A veces hablábamos durante horas, recordando cosas del pasado que ahora se veían con otros ojos. Ella me contaba cómo fue conocer a mi verdadero padre, cómo se sintió al quedarse embarazada, cómo fue tomar la decisión de criarme con alguien más. Yo la escuchaba con una mezcla de empatía y tristeza, porque entendía su miedo, pero también veía el costo de ese miedo reflejado en mi vida entera. Hubo días en los que la miraba y quería abrazarla como antes, y otros en los que no podía evitar sentir una distancia que no sabía cómo cerrar. Ella empezó a respetar mis silencios, algo que antes no hacía. Ya no me presionaba para estar bien, ya no trataba de minimizar lo que sentía. En ese cambio, pequeño pero constante, empecé a notar que también estaba aprendiendo. Aprendiendo que amar no siempre significa proteger a cualquier precio. Pensé mucho en el hombre que me crió. En mi papá. El que me llevó a la escuela, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que me sostuvo cuando lloraba de niña. Saber que no era mi padre biológico no borraba ninguna de esas memorias. Pero el testamento seguía siendo una sombra difícil de ignorar. Empecé a preguntarme si realmente no me había querido lo suficiente o si, al final, simplemente no pudo vencer algo dentro de sí. Nunca lo sabré. Y quizás esa es una de las cosas más duras de todo esto. Que hay preguntas que no tienen respuesta, y aún así uno tiene que aprender a vivir con ellas. La familia empezó a reorganizarse. Ya no éramos el mismo grupo cerrado de antes. Había conversaciones más honestas, pero también más tensas. Algunos se sentían incómodos conmigo, como si mi existencia hubiera puesto en evidencia algo que preferían no mirar. Otros, en cambio, se acercaron más, como si de pronto se dieran cuenta de que yo siempre había estado cargando algo que no me correspondía. Fue extraño, pero también liberador dejar de fingir que todo estaba bien. Con el tiempo, seguí hablando de vez en cuando con mi padre biológico. No para construir una relación de película, sino para entender un poco más de dónde venía. Nunca intentó reemplazar al hombre que me crió. Y yo tampoco quise eso. Pero hubo algo importante en saber que, en algún lugar, existía alguien que me reconocía sin condiciones ni secretos. Poco a poco, empecé a sentir que mi identidad ya no estaba partida en dos. No era solo la hija que creció en una familia que guardaba un secreto, ni solo la hija de una historia anterior. Era ambas cosas, y también algo más, una persona que por fin tenía la verdad completa, aunque fuera imperfecta. Nada de esto hizo que el dolor desapareciera por completo. Todavía hay días en los que recuerdo el testamento, la exclusión, la sensación de no haber valido lo mismo. Pero ahora ese dolor ya no me define. Es parte de mi historia, no mi historia entera. Y eso, para mí, es una forma de libertad. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que no estaba sanando para volver a ser quien era antes, sino para convertirme en alguien que nunca había tenido oportunidad de ser. Durante años viví tratando de encajar en una historia que no estaba completa, intentando merecer un lugar que nunca estuvo del todo definido para mí. Ahora, con la verdad sobre la mesa, ya no tenía que ganarme nada. Ya no tenía que demostrar que pertenecía. Podía decidir por mí misma qué significaba ser parte de esa familia, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por mantener esos lazos. La relación con mi mamá siguió siendo un camino complicado. Hubo días buenos, donde podíamos hablar sin tensión, recordar momentos del pasado con una nostalgia suave, casi amable. Y hubo días malos,
donde una frase mal dicha, una mirada, o incluso un silencio, hacía que todo el dolor regresara de golpe. Pero algo había cambiado de forma definitiva, ya no había secretos. Ya no había historias incompletas. Por primera vez, nuestras conversaciones no estaban construidas sobre lo que no se podía decir, sino sobre lo que finalmente se estaba permitiendo salir. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si me hubieran dicho la verdad desde el principio. Tal vez habría sufrido antes. Tal vez habría tenido preguntas incómodas. Pero también habría crecido sabiendo quién era, sin cargar esa sensación constante de ser diferente sin entender por qué. Esa es una de las cosas más duras de aceptar, que muchas veces las mentiras se dicen con buenas intenciones, pero igual dejan cicatrices que duran toda la vida. Pensaba mucho en el hombre que me crió. No como alguien que me falló, sino como alguien que fue humano. Que me quiso a su manera, que hizo lo que pudo con lo que tenía dentro, pero que al final no logró vencer una barrera que él mismo construyó. A veces lo recordaba con cariño, otras con tristeza, otras con una mezcla de ambas cosas. Pero nunca dejé de agradecerle haber estado ahí cuando más lo necesité. Porque, aunque su última decisión me doliera, no podía borrar todo lo que sí me dio. Mi padre biológico, por otro lado, nunca se convirtió en una figura central en mi vida. No lo necesitaba para eso. Pero su existencia me dio algo importante, una sensación de origen, una raíz que antes no conocía. Saber que venía de algún lugar, que mi historia no empezó en una mentira, sino en una decisión complicada, me permitió reconciliarme un poco más conmigo misma. La familia nunca volvió a ser lo que era antes, pero tampoco tenía por qué serlo. Ya no éramos un grupo que se sostenía en apariencias, sino personas que aprendían a convivir con verdades incómodas. Algunos se acercaron más, otros se alejaron, y algunos simplemente siguieron ahí, pero de una forma distinta. Y aunque eso dolió, también fue más honesto. Hoy, cuando miro atrás, no siento que haya perdido una herencia. Siento que perdí una ilusión. La ilusión de que todo había sido sencillo, de que mi vida había sido exactamente lo que parecía. Y aunque esa ilusión se rompió, lo que quedó fue algo más real, la posibilidad de construir una identidad propia, sin mentiras heredadas ni silencios impuestos. Aprendí que pertenecer no significa que te lo den, sino que tú lo eliges. Que la familia no siempre es el lugar donde naciste, sino el espacio donde puedes ser tú sin tener que esconder partes de tu historia. Y que, a veces, la verdad duele, pero vivir sin ella duele mucho más. Esa fue la herencia más grande que me dejó todo esto. No dinero. No propiedades. No apellidos. Sino la certeza de que mi vida me pertenece, y que ninguna mentira, por más antigua que sea, puede quitarme eso.